pueden bajar, los adultos toman su lugar, por favor. Tomen lugar, por favor. Bueno, pues sean todos bienvenidos a Casa Amistad y Restauración. He titulado a esta predicación, Cree en el Evangelio. Ok, pues bueno, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria y la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Tú eres santo, tú eres digno de adoración, amado Dios. Y en esta hora, Señor, pedimos que seas tú, mi Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Si ya se me están durmiendo antes del tiempo. ¿Sí? Pues bueno, vamos a ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. He titulado a esta predicación, Cree en el Evangelio. Y precisamente hay muchas cosas que quisiera compartirte el día de hoy. Por decir, cuando yo era niño, yo creí que la Biblia era un libro peligroso, que la Biblia era un libro que no se podía leer. Y bueno, pues estoy hablando, ya tengo 51 años, entonces pues ya hace muchos años, y no es lo mismo que ahora. De hecho, el Evangelio pues no se compartía tan fácilmente. Hoy la palabra de Dios, bueno, pues tú la puedes encontrar en todas las versiones, en todos los colores, en todos los tamaños, y puedes disfrutar de ella. Pero verdaderamente se cree el Evangelio. Porque bueno, yo quiero decirte que yo tenía una religión, y en esta religión había una fecha importante, ¿no? Que conocemos como Semana Santa, y recuerdo que mi líder me ponía ceniza y me decía, arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, así me decía. Lo que nunca me enseñó fue el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? ¿A qué debía creer? Y hoy he titulado a esta predicación, Cree en el Evangelio. Pero sí quiero decirte qué es el Evangelio. Sí quiero decirte qué es en lo que debes creer. Vamos a la palabra de Dios, a Gálatas, al libro de los Gálatas. Amén. Estamos ahí en el libro de los Gálatas, después de Corintios. Amén. Gálatas capítulo 1. Sí, vamos a leer los versos del 6 al 8. Está aquí Pablo escribiendo a los Gálatas, San Pablo, ¿verdad? Para que lo puedan identificar, hablando a los Gálatas, escribe esta carta, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. ¿Sí dice así en tu Biblia? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate el versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, es lo que quiere decir. Entonces, para tú creer en el evangelio, debes creer en el verdadero evangelio, en la verdadera palabra de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces aquí nos dice que hay un evangelio diferente que se anda corriendo por ahí. Sí, no es que haya otro evangelio, o sea, no es que haya otras buenas noticias, sino que algunos han querido pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces lo que deberían de ser buenas noticias, ¿verdad?, se convierten en maldiciones sobre tu vida, si es que no estás siguiendo el evangelio real. Porque es tan delicado esto, porque nos dice Pablo, si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente, dice que sea anatema, que sea maldito. Entonces yo debo seguir el verdadero evangelio. Hay otro texto que quisiera que fuéramos a ver, que está en Romanos 1, Romanos 1. 16. Amén. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí.
Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero fíjate aquí la palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder viene de la palabra dunamis, que significa dinamita. ¿Sí? O sea, el Evangelio es dinamita pura. Por eso precisamente creemos que el Evangelio puede transformar la vida de una persona, pero el Evangelio real, la palabra de Dios viva, y puede transformar el corazón de una persona, y puede cambiar la vida de una persona, porque es dinamita pura. ¿Sí? Entonces es poder de Dios. Entonces aquí es donde nosotros vemos verdaderamente lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y hemos venido ya predicando, ¿verdad?, acerca de la gente que corre de una religión a otra, de un grupo de autoayuda a otro, de una secta a otra, ¿sí?, de una congregación a otra. Y bueno, pues está buscando algo, la gente está buscando, está queriendo encontrar algo. La gente está queriendo encontrar la verdad. Y nos dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no te creas porque te dicen es que aquí se predica la sana doctrina. Porque no va a haber nadie tan tonto para decir que en su congregación se predica un evangelio a medias o una falsa doctrina. No va a haber nadie que pueda hacer eso. Lo que sí tienes que saber, o lo que tienes que estar atento, es lo que dice la Escritura. Ahí está revelado todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista mundial, bueno, pues los musulmanes proclaman que ellos son la religión original, la verdadera religión. Y te van a sacar historia y te van a sacar la Biblia para decirte, ¿verdad?, que ellos son la religión verdadera. Y por todos los medios, aparte que están invadiendo todo el lugar. Los musulmanes van con todo. Hace tiempo iba por el metro y a la salida del metro me estaban regalando volantes diciendo el Islam es paz. Como si no supiéramos todo lo que están haciendo. Y bueno, pues si vas con los judíos, bueno, ellos te dicen, no, pues nosotros somos el pueblo de Dios. Hemos estudiado ya acerca de esto. Ellos también dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y qué hay que pensar de cada una de las sectas que dice, nosotros tenemos la verdad? Y todos proclaman y levantan su bandera de la verdad. Pero nosotros no podemos desviarnos de las Escrituras. Jesús nos enseña mucho acerca de esto. Vamos a Mateo, capítulo 3. El Evangelio de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Nos dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Fíjate, esto es tan importante cuando vamos a estudiar el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, porque Juan, el que bautizó a Jesús, también estaba profetizado. O sea, un profeta estaba profetizado. Volvemos ahí en el versículo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo,
que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, este es un texto largo, pero nos habla acerca de Juan el Bautista. Nos habla que estaba profetizado, porque ahí vamos a aprender muchísimo acerca de él. Pero muchas de las veces la gente decía: yo soy del pueblo de Dios, yo soy judío, yo soy descendencia de Abraham. Y creían que por eso tenían la salvación ganada. Tú puedes estar en un lugar donde se predique la sana doctrina, pero si no te sometes al Evangelio, si no crees en el Evangelio, aunque estés todo el día viviendo ahí. No es eso lo que santifica al hombre, no es eso lo que te hace ser un hijo de Dios. Y ellos solamente se basaban: nosotros somos hijos de Abraham, y somos hijos de Abraham, y nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Pero eso no trae salvación a nadie, porque Jesús dice: Dios aún de las piedras puede levantar hijos de Abraham. O sea que esto es más delicado de lo que parece. Y están hablando acerca de esto, pero en el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? O sea, el árbol tiene un propósito. Dios lo creó para un propósito. Y aquí está diciendo: los que van con Jesús, bueno, los que van con Juan a bautizarse, eran los que conocían las Escrituras. Ellos las conocían a la perfección, eran los fariseos. Ellos estudiaban las Escrituras. Sin embargo, Jesús no los está aceptando. Les dice: generación de víboras. O sea, ¿no era mejor que Jesús los tratara bien, los apapachara y les dijera: bueno, ya se bautizaron, bueno, pues ahorita ya van a ser hijos de Dios? ¿Para qué meterse en conflictos el Señor Jesús? Porque Él estaba viendo lo que realmente había, y Él ve lo que realmente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy el Señor dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y hoy nosotros podemos interpretar muy bien las Escrituras. En nuestros días hay frutos falsos. Sí, hoy, bueno, ya se pueden hacer este tipo de frutos. Tú crees que estás comiendo algo que se ve muy, muy agradable, ¿no? Hay unas manzanas enormes, pero no son reales, son falsas. Peras, piñas. Y bueno, tú te presentas delante del Señor y dices: aquí está un fruto bueno, pero es falso. Realmente, ¿verdad? Les han hecho injertos, han hecho tantas cosas con las cosas que pareciera, con las frutas, con las verduras, que parecen originales. Y hay unos pepinos que casi es 1 metro de pepino. Ya no lo vas a pedir por kilo, ya lo vas a pedir por metro. ¿Sí? De verdad, es son tan bonitos que parecen reales. Pero por lo tanto no tienen los nutrientes que deberían de tener. Y muchas de las veces así es la vida del cristiano, solamente de apariencia. Y piensa que está dando frutos. Piensa, ¿verdad?, que él está caminando, que él está obedeciendo a Dios. Aquí Juan les habla del arrepentimiento. ¿Sí? Y por eso iban estos estudiosos de la Biblia para bautizarse, pero sus corazones no estaban dispuestos, ellos no estaban dispuestos a creer en el Señor Jesucristo. Vamos allí a Hebreos. Yo quiero que vayamos estudiando la palabra de Dios para que puedas entender lo que es el Evangelio. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Dice que necesitas tener santidad para poder ver al Señor. Sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. ¿Sí está así en tu Biblia? ¿O no lo dice? ¿O le estoy inventando? Sí, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y yo quiero preguntarte, bueno, ¿y cómo se obtiene la santidad? Porque dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios, nadie puede estar en la presencia de Dios. Y esto nosotros lo entendemos muy bien cuando estudiamos el tabernáculo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y eso tenía que purificarse. Y aquí nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos al Salmo 24, ahorita estaba pensando en 24, versículo 3 y 4. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dígame. Pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Nos dice el 4, nos da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces solamente estos limpios de manos y puros de corazón pueden estar en la presencia de Dios. No hemos entendido qué es la santidad, cómo se obtiene la santidad. La gente, bueno, los cristianos, son los que van a las congregaciones buscar agradar a Dios con sus obras y llaman a esto santidad. Yo soy digno de entrar a la presencia de Dios porque ya limpié las sillas del salón. Yo soy digno de entrar a la presencia de Dios porque traigo mis diezmos. Yo soy digno de entrar a la presencia de Dios porque ya ayuné. Yo soy digno de entrar a la presencia de Dios porque me tocó la velada a las 3 de la mañana. Eres digno por tus obras. Y en su corazón está lleno de pecado. En su corazón vienen cargando todos los pecados desde que nacieron hasta ahora. Y dicen que son dignos de estar en la presencia porque hicieron obras para ser salvos. Soy digno de estar en la presencia de Dios porque ya me bauticé. Soy digno. Por eso, ¿por qué eres digno? ¿Por qué dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Y cómo se obtiene la santidad? ¿Cómo voy a obtener la santidad para estar en la presencia de Dios? Esto quiero que lo tengas presente, porque la palabra de Dios, el Evangelio real, nos habla acerca de todo esto. Fíjate, vamos allá a Jeremías 2:22, y después de esto, a lo mejor no te van a dar ganas de regresar a la casa de restauración. 2:22. Jeremías 2:22. Amén. ¿Estamos ahí? Bien. Dice la palabra de Dios, Jeremías 2:22, aunque te laves con legia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. Aunque te laves con sosa y que te eches todo el cloro y que comas lo que comas, tu pecado está delante de mí, dice el Señor. Y solamente los santos, solamente los limpios de mano y los puros de corazón son los que están en la presencia de Dios. Y dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y es por eso que la gente sigue yendo a las congregaciones a llevar más diezmo, y ahora no voy a llevar doble diezmo, y ahora voy a labrar las bancas y aparte los baños, y ahora voy a hacer y voy a evangelizar, y ahora voy a salir a predicar, y ahora me voy a acostar sobre el silicio, y ahora voy a... Obras, porque la gente está buscando, está necesitando la presencia de Dios. Y solamente se convierte en obras. Y no hemos entendido el verdadero evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero no lo entendemos y todavía queremos hacer más y más y más. Y nos estamos cansando y nos vamos a desgastar. Y tu corazón no tiene paz. Y cuando te dicen está la presencia de Dios, dices no soy digno de estar en la presencia de Dios, porque yo vengo cargando todos mis pecados. Porque soy una pecadora, porque yo no soy digno de estar en la presencia del Rey. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor, y yo vengo, y yo me acuerdo que yo hice, yo traigo todos mis pecados, y traigo todos los recuerdos. Entonces, ¿cómo voy a estar delante de la presencia de Dios? Y esos pecados y esos recuerdos y estas cosas no te permiten estar delante de la presencia del Rey. Y luego lees Jeremías y dice que aunque te laves, ¿verdad? Con sosa, con cloro, con lo que sea, dice el Señor, tu pecado está delante de mí.
Y todavía tienes que decir que es un Dios de amor y cuando te está diciendo que no puedes estar en su presencia. Y tienes que cantarle y con alegría y con gozo y danzar, porque no sé que se vaya a enojar. Y dices, ¿y dónde están las buenas nuevas? Y entonces viene otra persona y ve que tú estás imitando y también empieza a imitar. Pues hay que aplaudir, hay que cantar, hay que ponerse de rodillas, hay que ayunar, hay que orar y ya le transmitiste todo lo que tiene que hacer para que pueda entrar al reino de los cielos. Y decirle, pero sin santidad nadie verá al Señor. No está de querer entrar. Tampoco va a sentirse digna de estar en la presencia de Dios. Ayer me tocó compartir con varones y les decía acerca de vi en las redes sociales, vi de una maestra que estaban todos sus alumnos como, pues yo creo que como unos 50, exagerando. Y ella les dice a los que estaban en la clase, miren, ahorita si llega alguno tarde, ¿de qué color es este folder? Les enseña un folder verde. Dice todos, verde. Pues ahorita el que llegue, yo les voy a preguntar y todos van a decir que es rojo. Todos pues sí. Y siguió uno de la clase, entonces llegó el que siempre llega tarde, ¿no? Llegó y se sentó y bueno, la maestra dando la clase y de repente le pregunta a uno, oye, ¿de qué color es este folder? Y le dice rojo. Y el que llegó tarde pues se quedó, no se ríe, pues es verde, ¿no? Y le pregunta a otro, ¿de qué color es? Pues rojo. Y así se fue como preguntándole como a 10, hasta que llegó con ese que llegó tarde y le dijo, ¿de qué color es este folder? ¿Y qué color es que dijo? Rojo, porque todos están diciendo rojo. Y así se vuelve el cristianismo, solamente repetimos, hacemos. ¿Qué tengo que hacer? No, pues a mí me dijeron que tenías que ayunar. Y 3 días. ¿Sí? Entonces le entra al ayuno. A mí me dijeron que te tenías que bautizar. ¿Y cuándo hay bautizos? Yo me quiero bautizar. Porque muchos piensan que cuando se sumergen al agua y van a salir, en ese momento van a decir, ya no tengo ganas de pecado. O sea, piensan que es así. Piensan que en ese momento se va a abrir el cielo y van a escuchar la voz de Dios y van a ver ángeles. Y no va a pasar absolutamente nada de eso. Y entonces la gente sigue buscando a Dios. ¿Y qué hago? Pues te tienes que poner a orar. Entonces vienen y se ponen a orar. Y es que te tienes que postrar. Y es que te tienes que revolcar. Y es que la gente está buscando la misericordia y el amor de Dios y no ha entendido lo que es el Evangelio, lo que son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesús ya pagó por tus pecados. Que tienes que descansar en Él. Que eres libre de la condenación eterna. Tienes que creerlo. A esto se le llama fe. Y tú no tienes que ganarte la salvación por tus obras. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué es importante compartir de eso? Tal vez digas eso, pues eso ya lo sé. Tal vez ni lo has entendido. Hace unos días, pero ya tiene algunos días, me mandaron llamar a una persona que conocí cuando practicaba la religión. Nos conocimos, pues yo les he compartido esta parte. Bueno, algunos saben que traíamos una imagen y le rezábamos y le cantábamos y le hacíamos fiesta. Y bueno, una de las personas que estaba ahí pues me mandó llamar. Cuando yo me salí de este grupo, pues sí era necesario decirles que yo ya había decidido dejar de participar en este grupo, que ahora quería creer en la palabra de Dios, en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. No fue fácil, tampoco me agarraron a pedrada, nada de eso, ¿no? Fue algo doloroso para el grupo porque pues ya se habían acostumbrado a que yo estuviera con ellos y pues bueno, ese día recuerdo que algunas mujeres lloraron y pues que si quieres regresar aquí te esperamos y bueno, pues ese tipo de cosas. Bueno, pues una mujer de este grupo me mandó llamar y era impresionante, ¿no? Y para decirme qué puedo hacer. Esto que te voy a compartir, yo creo que muchas veces lo has pasado. Cuando muchas de las veces tú sientes que tienes pecado en tu vida, que te preguntan, y si hoy el Señor te llamara, te irías con Él, y tú te estás dudando y dices, no me voy. No me voy. Y esta mujer tenía esta angustia, decía, estoy enferma y tal vez en algún momento Dios me va a llamar, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Te imaginas lo doloroso que puede ser creer en Dios y tener la certeza de que Dios es real y que te vas a ir al infierno? Y en ese momento era su angustia, ¿qué va a pasar conmigo?
Y entonces me preguntaba ella, ¿Dios me puede perdonar por cierto pecado? Y entonces yo le decía, la misericordia de Dios es grande. Jesús en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Pero puedes imaginarte a esta mujer enferma, a esta mujer ya adulta, y decir, ¿a dónde me voy a ir? ¿Y será que verdaderamente Dios me ha perdonado? Y te puedo decir que cuando yo estuve con ellos, yo la veía que ella rezaba, que ella cantaba, y le cantaba a Dios. Y de verdad podía ver toda la pasión y todo el amor que ella le ponía en estos rezos. Pero esto me hace ver, solamente venía cargando tantos pecados que podía sentirse que tal vez Dios no la iba a perdonar. Y muchas de las veces así vamos nosotros caminando aún en el Evangelio, aún conociendo de Cristo. ¿Qué tengo que hacer para ser perdonado, para ser perdonado? Y entonces empezamos a hacer obras. Y entonces empezamos a tratar de ganarnos el favor de Dios. Pero no hemos creído verdaderamente lo que es el Evangelio. Cuando iba al psiquiátrico a compartir la palabra de Dios, me tocaba ir con los que están en el psiquiátrico, no con los enfermeros, con los que están internados en el psiquiátrico, con gente que ya ha perdido la razón, y era predicar el Evangelio. Y había una persona que llamaba mucho mi atención, que se cargaba como 7 cobijas y las iba jalando, las iba arrastrando, y llegaba un momento que las empezaba a sacudir y las doblaba, y las acomodaba bien. Después de un rato se cansaba de tenerlas cargando así dobladas y las volvía a extender y se las llevaba arrastrando. Y otra vez volvía a hacer lo mismo y todo el día era eso. Y tú puedes decir, o sea, ¿qué hacía eso, no? O sea, haciendo un trabajo innecesario cuando él podía sentarse ahí. Bueno, pues ahí tenía su jardincito, ahí sale en el jardincito acostado, disfrutando del día. Él vivía con esa angustia de estar jalando las cobijas y extendiéndolas y doblándolas y volviéndolas a extender. Y ese era su día. No sé qué pasaba en su ser, pero eso sí, era una persona enferma emocionalmente. Pero en la vida cristiana, o sea, el cristiano está haciendo lo mismo, cosas innecesarias, cuando Jesús dice, yo ya pagué por tus pecados, eres libre. Yo ya pagué para que tuvieras la libertad, y eres libre, y entonces no se puede entender, y decimos que es el Evangelio lo que hemos estado conociendo. Por eso Pablo decía en este texto, ¿verdad? Que si a un ángel del cielo te enseña un evangelio diferente, dice que sea anatema, que sea maldito. Porque muchas de las veces está la manipulación. Tienes que hacer, tienes que dar, tienes que apoyar. Me decía una ocasión es un hermano en la fe, que él no tenía para comer, fue a una congregación, no tenían para comer y no tenían para el pasaje, y total que llevó a sus hijos pequeños, llegaron a la congregación, y pues la congregación muy bonita, llena, y él decía, verdaderamente Dios, estás aquí, ayúdame, no tengo para comer. Y de repente el pastor dice, Dios me dijo que tengo que cambiar de carro, y que ustedes me lo tienen que comprar, y era uno mejor, o sea, no el que traía, y les va a tocar de a tanto, y Dios me dijo que ahí va a estar la bendición, y dice él, y yo no tenía ni para comer, menos para el carro de él. Pastor, ¿no? Pero eso es la manipulación cuando el hombre está buscando, cuando sigue al hombre, cuando no sigue el verdadero evangelio, y entonces va a decir, órale, pues yo le doy, pues de ahí va a estar la bendición, ya Dios me dijo. Eso dice la escritura, eso dice el evangelio, esas son las buenas noticias, y entonces empieza la manipulación. Y es que Dios me está mostrando que ahora ya no soy pastor, que ahora voy a ser apóstol, y ahora voy a levantar a otros pastores. Y es que Dios me está mostrando, y entonces la gente está ahí acumulándose y no está siguiendo el evangelio, está siguiendo al hombre. Tienes la escritura para estudiarla toda, completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios, y ahí Dios te está hablando. Para que ya no te dejes impresionar. Conocí a un pastor que decía que a él le había hablado un ángel, que tenía encuentro con ángeles y que le habían revelado tantas cosas. Y la gente quería enterarse que le había dicho el ángel. No entiende toda la escritura. Hiciera un falso ángel, hiciera Satanás disfrazado de ángel, porque nos dice la escritura que Satanás tiene esta capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Por eso dice la escritura, aunque viniera un ángel y te enseñe un evangelio diferente, que sea anatema, que sea maldito.
La Biblia no te sirve nada que la tengas en tu casa guardada, doblada en un altar, embolsada para que no se maltrate. No sirve de nada. La Biblia es para leerse. Entonces, cuando yo entiendo el Evangelio, empiezo a vivir la vida de los hijos de Dios. Vamos ahí a Miqueas. Es uno de los libros que se nos esconde. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. 7:19. Sí. Amén. Dice la palabra de Dios: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué dice? Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Amén. ¿No te emociona eso? ¿No te llena de paz eso? Que no tienes que hacer absolutamente nada, que Dios ya todos tus pecados los arrojó al fondo del mar. Y dice la Escritura: y no me volveré a acordar de ellos. Pero tú vas otra vez al fondo del mar a sacar el costal y otra vez lo traes cargando, y por mi culpa, por mi grande culpa. ¿No dice el Señor que Él ya arrojó todos sus pecados al fondo del mar? ¿Para qué los arrojó ahí? ¿Para que fueras por ellos? No. Para que nos entendieras la olvidemos. redención. Si verdaderamente tú crees el Evangelio, si tú crees el Evangelio, tú eres libre, no hay pecado sobre tu vida, y eres un hijo de Dios, y la presencia de Dios está sobre ti, y estás dispuesto a recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente va a vivir sobre aquellos que no tienen pecado. ¿Eres pecador o no eres pecador? No hay de otra. El Espíritu Santo va a morar en ti o no va a morar. Yo quiero que me expliques esto, porque muchas de las veces te estamos predicando y estamos anunciando y estamos mandando a la gente al infierno. Llevamos a la gente a la congregación, la traemos a la casa de restauración y le decimos: recibe el Evangelio, y le empezamos a predicar el Evangelio y le decimos: aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y dice aquella persona: yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy un hijo de Dios, yo me declaro hijo de Dios, y le decimos: tus pecados han sido perdonados y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gózate, y empezamos a aplaudir y la presencia de Dios sobre esa persona. Pero saliendo de aquí, se encontró con alguien con quien tiene pleito y se agarraron a cachetadas. Y en la noche, ¿qué le dices? Estás en pecado, estás en pecado, te vas a ir al infierno. Oh, por fin. ¿Está mi nombre escrito o no está escrito? ¿O es que el Señor lo escribió y después dijo: vuélvanlo a borrar? Entiendo eso. Es que te tienes que bautizar, porque si no, te vas a ir al infierno. Y hacemos tantas cosas y le ponemos cargas a la gente, y la gente que no quiere entender el Evangelio, solamente como la maestra. Dicen: ¿de qué color es el folder? Es rojo. Pero no lo creo, no tengo convicción. Pero si todos dijeron eso, pues algo ha de ser cierto, ¿no? Tienes que tomar la palabra de Dios, tienes que creer el Evangelio. Ahora no hay persecución porque tengas la Biblia. En China tener una Biblia es un delito, te meten a la cárcel. Allá por Medio Oriente, allá si te llevas la Biblia te vuelan la cabeza. Pero aquí en México no, aquí la puedes leer, puedes ir en el camión, puedes ir al trabajo, puedes ir donde quieras y leer la palabra de Dios. Y ahí lees el Evangelio y ahí te dice que hay salvación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Si tú crees que el Señor Jesús pagó por tus pecados, eres libre. No hay más pecado, no hay más condenación. Pero todavía queremos sacar los pecados. Todavía me dijeron que todavía soy pecador. Por fin, ¿eres o no eres? Vamos a Isaías. Amén. Isaías 43. Amén. Isaías 43, 25. Amén.
Dice la palabra de Dios, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no, ¿qué dice? Me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados, pero yo voy al fondo del mar y los vuelvo a sacar. Y otra vez empiezo. Y entonces por mi culpa, y otra vez el sacrificio por el pecado. Y otra vez empiezo a hacer las cosas porque soy un pecador, para ver si Dios me voltea a ver. Y dice el Señor, no me acordaré de tus pecados. Pero yo sí me acuerdo y otra vez perdóname y perdóname y perdóname. Puedes imaginarte a una persona que te haya ofendido y que venga delante de ti, que te diga, ¿sabes qué? Reconozco que te ofendí, ¿me perdonas? Y que tú le digas así, órale, te perdono. Qué bueno que reconociste, pues te perdono. Pero a los 5 minutos viene otra vez, oye, es que mira que yo te ofendí, ¿me perdonas? Sí, ya te dije que te perdono. Y a la hora viene otra, oye, ya, cálmate, déjame en paz. Ya te dije que te perdono. Muchas de las veces así estamos con el Señor. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Dice, ya te perdoné, yo no me acuerdo de tus pecados. Pero yo todavía voy y los saco y otra vez. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Amén. Acerquémonos. ¿Ya estamos ahí? Amén. Hebreos 4:16. ¿Nos escucha? Amén. Dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjate, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a la presencia de Dios. Si eres un hijo de Dios, puedes acercarte a la presencia de Dios. En el tabernáculo veíamos que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Una sola vez podía entrar, una sola vez al año entraba. Y tenía que santificarse, porque si él entraba en pecado, ahí moría. ¿Verdad? Tenían en las ropas unas campanitas que se oía, ahí se oía cómo estaban paseándose. Y ahí si ya no oían las campanitas, le amarraban una cuerda en el pie y lo jalaban, porque nadie podía entrar a la presencia. Una persona impía se metía ahí que no fuera un sacerdote, un sumo sacerdote, moría, porque estaba en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios. No podía meterse ahí. Entonces el sumo sacerdote entraba, él hacía ahí la ofrenda y entonces, bueno, pues lo sacaban, o él salía según la situación. Pero ahora con la muerte del Señor Jesucristo nos dice la Escritura que cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y esto nos enseña que ahora tenemos acceso al trono de gracia. Hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Porque aquí nos dice en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Ahora tú puedes estar en la presencia de Dios. Pero si tú sigues diciendo que eres un pecador, solamente vas a entrar al atrio a llevar tu ofrenda por el pecado. Es que soy un pecador y vengo a danzarle al Señor porque soy un pecador, y vengo a dar mi diezmo porque soy un pecador, y vengo a bautizarme porque soy un pecador. Pásale al trono de la gracia, no porque soy muy pecador. Jesús pagó por tus pecados, te limpió con su sangre preciosa. Cuando tú dices que entras a la presencia de Dios porque danzaste, porque diezmaste, porque ayunaste, porque te desvelaste, estás siendo por obras. Y es una ofensa delante de Dios que tú le digas que tienes acceso al trono de la gracia por tus obras. Porque estás diciendo que tú te lo ganaste. Y entrar a la presencia de Dios es porque Jesús nos dio acceso a ese trono de gracia. Tienes que entender lo que es el Evangelio, que puedes estar en la presencia de Dios. Que si tú crees en el Evangelio, entonces has nacido de nuevo. Ahora deja que el Espíritu Santo more en ti y empiece a guiarte y empiece a hacer la obra que Él ha querido. Entonces vas a dar frutos verdaderos, no frutos falsos, no de apariencia. No solamente dando bendiciones, apariencias, esas frutas que son falsas.
Te bendigo cuando en el corazón lo tengo lleno de amargura. Te bendigo cuando en mí todavía hay odio, hay resentimiento, cuando hay incredulidad, cuando hay falta de fe. Te bendigo. Y no he entendido el Evangelio. ¿Y qué es lo que vas a compartir de Evangelio? Ese Evangelio distorsionado. Y es lo que le dices a la gente. Y tú no has nacido de nuevo. Y tú no eres un hijo de Dios. Porque así te sientes tú. Y entonces también lo llevas a hacer las obras. ¿Verdad? Vamos allí. Primera de Pedro. Si es que tenemos dudas de esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Fuiste rescatado, se pagó un precio, pero no fue en tus obras. Aquí nos dice que fue con la sangre preciosa de Cristo. Sí, fue la que te trae libertad. Y cuando el Señor dice: tus pecados te son perdonados y eres libre, entonces dice la Escritura: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Y tú dices: yo soy limpio y puro, limpio de manos y puro de corazón, porque Jesucristo me ha limpiado. No es por mis obras, es porque Él me ha limpiado. Yo tengo acceso al trono de la gracia por eso. Jesús es el único que podía limpiarnos de nuestros pecados, y Él ya nos limpió. ¿Cuáles pecados? Los pasados, los presentes, los futuros. ¿Cuáles pecados ya perdonó? Todos. ¿Estás seguro de eso? Sí, amén. ¿Ya perdonó tus pecados futuros? Si todavía ni los haces. Ya los perdonó. Ya los perdonó. Pagado. Eres mi hijo. Puedes estar en la presencia. Pero si tú sientes que vienes cargando tus pecados, no vas a entrar al trono de gracia. No dejas que el Espíritu Santo more en ti. Efesios 4:13. Amén. Porque te has de preguntar: ¿ahora qué debo hacer? ¿Cuál es la vida del cristiano? ¿Es seguir pecando? Al cabo que ya Jesús pagó por todos mis pecados. No, nos dice aquí la Escritura. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué dice? A ver, aquí me lo lee. 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está, hasta donde debes de crecer. A veces vemos al hombre, hasta que llegue a ser como el pastor. No. Hasta que llegue a ser como el maestro del pastor. No. Hasta que llegue a ser como el maestro del pastor. No. Aquí nos dice: hasta la estatura del varón perfecto de Jesucristo. Cada día buscar crecer, cada día buscar de la presencia de Dios. Y eso lo podemos entender fácilmente. Les he compartido: cuando tú te enamoras de alguien, ¿verdad? Tú eres medio fresón, pero resulta que la chica que te gusta, ¿sí?, le gusta otro tipo de música, y al rato ya las estás cantando también. ¿Sí? No te gustan los chicharrones preparados, pero a la chica le gusta. Y ya te vemos que ya vienes con un chicharrón preparado. Chale, Jerry. Cuando las alabanzas no te gustan,
pero tú sabes que al Señor le gusta, entonces te deleitas en la alabanza porque te estás enamorando cada día del varón perfecto. Cada día estás anhelando las cosas de Dios. ¿Qué debo hacer? Segunda de Pedro. Y esto es diferente cuando te enamoras de Dios que cuando tienes que cumplir con Dios, porque si no te va a mandar al infierno. Es diferente. Entonces ahora sí empiezas a dar frutos porque eres guiado por el Espíritu Santo, porque te estás dejando guiar por la presencia misma de Dios. Entonces vas a dar frutos verdaderos, no dar esas apariencias, esos frutos falsos. Segunda de Pedro 1, vamos a leer desde el versículo 5. Dice la Escritura: ustedes también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, ¿sí? ¿Ya tienes fe? Dice, añade a tu fe virtud. Añade virtud. Porque ahora lo puedes hacer. Antes no habías nacido de nuevo. Antes, aunque querías, no podías hacer los frutos. Querías dar frutos, por eso era mejor poner alguna apariencia de fruto, algo que se pareciera. Pero ahora lo puedes hacer porque eres hijo de Dios, porque el Espíritu Santo está en ti. Dice, por eso, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añade a tu fe virtud. Y a la virtud, añádele conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Antes no podías tener dominio propio. Nada más era que pusieras tantito una palabra y se te salía todo. ¿Sí? Ahora sí puedes tener dominio propio porque eres hijo de Dios. Paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Sí? Puedes añadirle a la fe amor, y entonces todo lo que tú haces es el fruto del amor. Y entonces empiezas verdaderamente a ser un hijo de Dios, ya no algo forzado, ya no vivir en la apariencia, sino de una forma natural. Versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya ha sido purificado, ya ha sido lavado, ya ha sido santificado, ya puedes estar en la presencia de Dios y por lo tanto puedes dar fruto. Pero tiene que ser en base a la fe. Si tú lo quieres hacer por obras, no va a funcionar. Solamente vas a hacer una apariencia de cristiano, una imitación de cristiano, pero verdaderamente no eres un hijo de Dios. Bueno, vamos allá a Gálatas. Otra vez, ya tenemos un poquito de tiempo. El libro de los Gálatas. Capítulo 3. Amén. 3, amén. Dice la palabra de Dios. Gálatas 1, 3:1, perdón. Dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos. La Nueva Versión Internacional dice: oh Gálatas torpes. Y algunas versiones dice: oh Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Sí? Esta palabra que Pablo les está diciendo a los Gálatas dice: Gálatas insensatos, torpes, estúpidos. ¿Quién los fascinó? La palabra fascinó. Mire, ¿quién los hechizó? O sea, me están viviendo como hechizados, como dormidos. Como si hubieran hecho un hechizo sobre ustedes, que no pueden ver claramente el Evangelio. O sea, no han entendido que ya Jesús pagó por sus pecados. Y si tú sigues leyendo, dice: ustedes quieren volver otra vez a las obras, cuando el Señor ya les dio libertad, porque empiezan a seguir un Evangelio diferente.
Jesús pagó por tus pecados y eres libre y tienes acceso al trono de gracia y puedes estar en la presencia de Dios y puedes dar fruto porque eres un hijo de Dios. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor.